Muy buenas gamers, hoy les traigo un video que hacía bastante tenía ganas de hacerlo, porque les voy a estar mostrando unos presupuestos súper baratos que armé con los procesadores con gráficas integradas de AMD, de la serie 4000, sí, los famosos APU, que te permiten jugar a todo, a una buena cantidad de FPS y hasta vas a poder streamear. Ah, ¿no me crees? Entonces mira hasta lo último y acordate de suscribirte para ver más contenidos como este. Ahora sí, te dejo con la intro. Los ensambles que hoy te traigo son procesadores Ryzen AMD con gráficos integrados, los muy conocidos APU, que esto significa unidad de procesamiento acelerado. Que tenga gráficos integrados nos está diciendo que combinan el procesador, o sea el CPU, y una unidad de procesamiento gráfico, o sea una GPU. Estos procesadores lo vamos a reconocer por la letra G en el final del modelo del CPU. En mi opinión, hoy en día estos APUs son una opción muy convenientes, teniendo en cuenta los precios que se están manejando en Argentina, ya que estos dan un rendimiento muy aceptable, tanto para jugar como para edición. Encima hay que tener en cuenta que si en un futuro queremos más potencia en el rendimiento, si le ponemos una placa de video a estos procesadores, rinden como unos de gama alta. Así que más adelante les voy a decir con qué gráficas combinan muy bien estos APU. En el primer ensamble les voy a recomendar el Ryzen 3 Pro 4350G. Esta palabra Pro que trae este procesador es una protección adicional que AMD le puso contra hackers. En realidad está pensado más para empresas, no tanto para el uso hogareño que le podemos llegar a dar nosotros. Estos procesadores también vienen con un certificado puesto por AMD, que este sí nos puede servir un poco más, ya que nos asegura más durabilidad en las computadoras, que no se apaguen por mucho tiempo o que estén las 24 horas encendidas. Así que podemos usar como server nuestra PC, por ejemplo. Estos procesadores vienen con un empaquetado llamado OEM o EM, y esto significa que viene sin caja, así que nos vamos a encontrar con el micro, el cooler y nada más, pero tienen las garantías de AMD y todo, así que no se preocupen por eso. Este CPU cuenta con 4 núcleos, 8 hilos, una frecuencia base de 3,8 GHz y una frecuencia turbo de 4 GHz. Cuenta con un caché L2, L3 de 6 megas. Esta serie 4000 es llamada Renoir y está basada en la arquitectura Zen 2. Su fabricación es de 7 nanómetros y compatible con el socket AM4. Sus gráficos integrados son los Radeon Vega 6 con una frecuencia turbo que van hasta los 1700 MHz. Cuenta con un cooler Wright Steel que va muy bien para este procesador realmente. Y este CPU puede aprovechar memorias de hasta 4000 MHz. Y acá es un buen momento para aclararles también que estos procesadores APU funcionan hasta casi un 70% mejor cuando las memorias RAM están funcionando en dual channel, y también funcionan mejor cuando la memoria RAM tiene una frecuencia alta en sus megahertz. Pero yo les aconsejaría que con 3600 megahertz está perfecto para estos CPU, ya que ponerle de más megahertz saldría bastante más la memoria RAM y ya no sería negocio. Con 3600 vamos a estar aprovechando bastante bien a este procesador y le vamos a estar sacando todo el jugo. Los chipsets compatibles, o sea las mothers, son la serie 500, como por ejemplo la A520, la B550 o la X570 por ejemplo. Una complicación de este CPU es que cuesta encontrarlo. Uno de los pocos lugares que lo vi es en Compra Gamer, a un precio de 18.000 pesos argentinos, que son algo así como $150 a un dólar de 120 pesos. Para este ensamble elegí el mother de Gigabyte, el A520M S2H. Es uno de los más base, pero va bastante bien con este CPU y también sirve para actualizar a futuro. Las memorias RAM, como ya dijimos, la frecuencia debe ser alta en lo posible y en dual channel para sacarle el mejor rendimiento al procesador. Acá entonces vamos a intentar ponerle dos memorias de 8 GB a 3600 MHz. Yo particularmente acá elegí unas de marca Oloy OWL Black, que se consiguen a algo así de
de 3.600 pesos argentinos, más o menos unos 30 dólares. Almacenamiento, vamos a poner un disco de 1 terabyte como para guardar juegos, programas, cosas, etcétera, que este ronda más o menos un precio entre 3.900 y 4.500, unos 33 dólares aproximadamente. Y a futuro lo ideal es ponerle un SSD, que es un disco de estado sólido, que nos va a acelerar bastante más la computadora, tanto al abrir programas, juegos o para iniciar Windows. Si quieren saber un poco más sobre estos discos, cuánto aceleran y cómo se instalan, acá arriba les dejo un video hablando sobre estos discos de estado sólido. De fuente vamos a poner alguna que encuentren a buen precio, que sea de 500 watts con certificación 80 plus. Con esta cantidad de watts van a poder poner una placa de video linda a futuro y van a quedar bien con la cantidad de watts que tienen. Gabinete, cualquiera que encuentren a buen precio. Obviamente que tenga compatibilidad para micro ATX y que se fijen más o menos si pueden colocarle por lo menos 2 fan o ventiladores para que tengan un buen flujo de ventilación adentro de ese gabinete. Y para el segundo ensamble, que va a ser un poco más caro que el primero, pero a su vez va a ofrecer un poco más de rendimiento, tanto para juegos, para streamear y para edición. Como procesador elegí el Ryzen 5 Pro 4650G. Este cuenta con una fabricación de 7 nanómetros, tiene 6 núcleos, 12 hilos, una frecuencia base de 3.7 GHz, una frecuencia turbo de 4,2 GHz, un caché de 11 MB y al igual que el Ryzen 3 Pro cuenta con un TDP de 65 watts, pues integrados Radeon Vega 7 con una frecuencia máxima de 1900 MHz. Acepta memorias RAM de hasta 4000 MHz, así que a tenerlo en cuenta para ponerle unas memorias altas para aprovechar mejor este procesador. Obviamente en Dual Channel, como siempre decimos, los APU funcionan mucho mejor cuando tienen el Dual Channel activado. Este también lo vamos a encontrar en el formato OEM, o sea que viene sin caja. Este viene con el cooler Bright Steel, que una cosa a tener en cuenta es que se queda un poco corto en el momento de que utilizamos el procesador a su máximo rendimiento. Así que es bueno tenerlo en cuenta que si lo vamos a usar con todo su poder, ya sea en edición o en algunos juegos pesados, va a calentar de más. Así que tengan en cuenta esto por si tienen que conseguir un cooler que sea mejor que el que viene como stock. Acá arriba les voy a dejar un video que hice sobre cooler para que tengan una noción de cuáles son buenos, cómo funcionan, y les recomiendo uno en especial que anda muy bien. Tengan en cuenta que vamos a utilizar casi todos los mismos componentes salvo los procesadores, que van a ser los únicos que van a ir cambiando. En el tercer ensamble sí vamos a cambiar todo porque el microprocesador no es compatible con varios de los otros componentes. Los chipset o mother compatibles para este van a ser los mismos que los otros, es el A520, el B550 y el X570. Gracias a estos mother vamos a tener la posibilidad de actualizar a futuro con los Ryzen de la serie 5000. Este procesador va muy bien con casi todas las placas de video. Una que le quedaría un poco grande y haría un poco de cuello de botella serían por ejemplo las 3080 o las 3090, ya que el microprocesador va a quedar un poco chico al lado de estas placas de video. Pero de la 3080 para abajo les va bien casi todas. El precio de este APU lo encontramos a unos 26.000 pesos argentinos, unos 216 dólares más o menos. Una variante que podemos hacer acá en el mother es ponerle una B550, por ejemplo la de Asus Prime, para tener algunas mejoras y no usar una placa tan base, ya que vamos a estar invirtiendo un poco más en el procesador. En sí es lo mismo, vamos a tener un poco más de facha gracias a RGB, algunos puertos más SATA, M2, PCI, vamos a tener algún USB 3.2C, pero en realidad no va a variar mucho más que esto. Pero si queremos mejorar un poco todo, es una buena opción poner un mother de un poco más de calidad. Este lo encontramos a 17.000 pesos argentinos aproximadamente, serían algo así como 141 dólares. En el hipotético caso de que no pudieran conseguir ninguno de estos dos microprocesadores o quieren ir a algo que cueste un poco menos, yo les aconsejaría ir por ejemplo con un Ryzen 5 3400G. Este cuenta con 4 núcleos, 8 hilos y la verdad que rinde bastante bien a la hora de hacer stream y sirve para jugar a casi todos los juegos.
hoy en día, a 1080p, a una buena tasa de FPS. Lo único que vamos a tener que poner otro mother. Acá sí vamos a poner, por ejemplo, un B450M DS3H de Gigabyte, que queda muy bien, y también es una placa que permite actualizar a futuro con la nueva generación de Ryzen. Vamos a ponerle también 2 RAM de 8 GB a 3200 MHz o 3000 MHz. Acá es lo que consigan, lo mejor en relación precio-calidad. Siempre dual channel, ya que es un APU también. Y después lo que es disco, fuente y gabinete, vamos a seguir manteniendo lo mismo que dijimos en los otros ensambles. Otra opción mucho más económica, que funciona también bastante bien para jugar a muchos juegos y hasta para hacer algún stream con algún juego que no requiera tanto, es un Ryzen 3 3200G. Ahora los dejo con unas imágenes de un stream realizado por S. Morales con este procesador en su canal de YouTube. Así que si quieren ver las pruebas completas, pasen por su canal, que se los dejo en la descripción. Yo les comparto algunas imágenes nada más, así no se hace muy extenso, pero para que tengan una noción cómo funcionan estos APUs jugando y haciendo stream. Y para que me crean que se puede hacer stream con estos procesadores sin una gráfica. Y hablando de gráficas, ahora les voy a decir con qué placas de video funcionarían bien estos APU de la serie 4000 que les estuve hablando al principio. Yo iría por una GTX 1650 Super como para el Ryzen 3 Pro 4350G. Yo creo que iría muy bien para estos 4 núcleos, 8 hilos. Van a tener una PC que va a poder jugar a todo 1080p tranquilo, 60 FPS o más, y van a poder hacer stream de muy buena calidad gracias a la 1650 Super. Esta placa de video también funcionaría muy bien con el Ryzen 5 Pro 4650G, pero si se pueden estirar un poco más, pueden ponerle una 1660 Super, que obviamente va a ser todavía un poco mejor, y van a aprovechar los 6 núcleos 12 hilos de este procesador. Los precios que más o menos estuve viendo que están estas placas, la GTX 1650 Super la encontramos más o menos entre 19.000 a 21.000 pesos. Podemos encontrar alguna marca un poco más barata todavía, por ejemplo una marca barata es Palit, algo así como $158. Y la GTX 1660 Super las encontramos más o menos entre 29.000 hasta 33.000 pesos, algo así como $258. Así que como conclusión final les puedo decir que estos APU son una buena manera de entrar al mundo gamer cuando no contamos con el presupuesto para comprar sí o sí con un microprocesador y tener que comprar la placa de video ya. La verdad que es una opción que te va a servir para jugar a muchos juegos a buena calidad, y como ya les dije, van a poder hacer streams si quieren de juegos no tan pesados obviamente, pero para nuestra primera computadora la verdad que son opciones muy buenas para tenerlas en cuenta y también para actualizar a futuro. Yo por eso quería traerles estos APU para que sepan que no hace falta tener una placa de video para poder disfrutar de la experiencia de jugar a juegos buenos, de calidad, actuales, y que no hace falta gastar una fortuna para tener nuestra primera PC gamer. Siempre se puede gastar un poco menos de lo que le dije obviamente, pero yo les quería dar un pantallazo para que sepan que hay distintas opciones en el mercado. Así que nada más, y espero que les haya ayudado un poco en la elección de su primera PC gamer o en su actualización de PC. Bueno chicos, hasta acá el video. Si les gustó, dejen un me gusta y por favor compartan con sus amigos, que me ayudan muchísimo. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas, así me das una mano a seguir creando contenido. Si querés ver otro tipo o estilo de video, déjamelo en la caja de comentarios, así puedo hacer el próximo sobre algo que te guste más. Muchas gracias por estar del otro lado, los saluda Lucky y acordate de seguirme en mis redes.